Bien. Bien, una de las cosas buenas para vivir aquí en Copiapó, en Atacama, es, claro, aquí estoy en 10 minutos en un paisaje más hermoso, más bonito, caminos rurales, tierra, cerros, rocas, historia aquí en Onarde se llama este sector. Más tranquilamente ahí estoy, bonito. Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí estoy ahora en un sector, pero un mirador hermoso, hermoso. Claro, tenemos un plan especial hoy día. Al primero vamos a disfrutar el paisaje, ¿no? Después veamos en el atardecer, la cosa se ve, pero X veces más lindo, pero ahora sí, ¿no? Uno ve hasta la cordillera principal por ahí, ¿no? Por lo menos la precordillera, ¿no? Y claro, Potro por ahí, ¿no? Un panorama, pero excepcional aquí arriba, cerca de Copiapó, pero hoy día con una otra idea. Hoy día vamos a hacer un unboxing. ¿Y qué vamos a hacer hoy día? Me llegó algo aquí de Mercado Libre, ¿no? Un producto. Vamos a abrir ahora este producto. No tan pesado, ¿no? Vamos a ver después. Pesamos eso, ¿no? Típica embalaje aquí. Vamos a ponerlo acá, que no se vamos a contaminar nada acá, está claro, ¿no? Vamos a contaminar nada. Y ya, vamos a ver qué es. Ya creo solo más o menos podrían adivinar qué es. Y ahí lo tenemos. Vamos a sacarlo. Muy lindo, ¿no? El bolso, todo bien, ¿no? Y claro, una brújula, ¿no? Una brújula en realidad que yo antes nunca me gustó para comprarlo. Salió de AliExpress por si acaso. Y esta brújula, ¿no? Vamos a ver después de lo cercano, ¿no? Esta brújula es bien barato, hay que decirlo, económico. ¿Qué significa económico? Esta brújula me salió como 25,000 pesos. Existen más baratos y claro, hay que ver ahora cómo funciona. Primero, no me gustó la brújula en el comienzo porque, como se ve acá, esta brújula tiene una escala al sentido del reloj en primera vista, ¿no? Eso sabemos, para la geología no es lo mejor. Ahí tenemos que arrancar. Pucha. Si hablamos de vinchucas, hay que hablar de la enfermedad de Chagas. La vinchuca es un chinche de la familia de los reduvidos, un artrópodo bien adaptado aquí a la vida en el desierto de Atacama.
Se reporta que los vinchucas sobreviven varios años sin agua y comida. Pero la vinchuca tiene su lado oscuro. No todos, pero algunos comportan un parásito, Trypanosoma cruzi, un unicelular, y ese produce el mal de Chagas. Esa enfermedad solamente se conoce en Centro y Sudamérica. Carlos Chagas, un médico brasileño, directó en 1909 la conexión entre una enfermedad bien compleja con la apariencia de vinchucas o chinches en general. En conjunto con el médico Osvaldo Cruz, quien determinó el parásito, lograron determinar la enfermedad y las vías de infección. El Boletín de Salud Pública de Chile del año 2012 indica lo siguiente: la cantidad de vinchucas Mepraia spinolae infectadas por Chagas alcanza alrededor de 60% en los años 2011 en Atacama. Vinchucas. Vinchuca. Ah, du güero. Oh. Como me olfatea. Está realmente detrás mío. Es impresionante. Siempre va al lado mío. No. La transmisión generalmente va de una vinchuca infectada a un mamífero, incluyendo un ser humano. También se reporta infecciones por donaciones de sangre y la transmisión de madre a feto. Pero la transmisión vectorial, es decir, por una mordedura de una vinchuca infectada a un mamífero, es lo más común. Las vinchucas se alimentan de sangre y durante el momento de alimentación en general defecan, y así se transmite la enfermedad de Chagas. La enfermedad se desarrolla en dos etapas. Primero, la etapa aguda comienza 4 semanas después del contagio con fiebre, síntomas de un resfrío, pero lo más visible es la inflamación de los párpados de un ojo. En esa fase hay un tratamiento de la enfermedad. La segunda fase comienza entre 10 a 20 años. El parásito está presente en la sangre y ingresó a las células de huésped. Las células se agrandan y mueren. Así, más parásitos llegan a la sangre. En esa fase crónica no hay tratamiento establecido. Generalmente el huésped muere por problemas cardíacos. Cada año en Chile se contagian alrededor de 1.600 personas con la enfermedad de Chagas. Bueno, esas son las cifras oficiales registradas. Según la página del Servicio de Salud en Chile, el examen de sangre se toma en cualquier CEFAM o centro de salud. El tratamiento se realiza en los hospitales de mayor complejidad en Copiapó y Vallenar, aquí por ejemplo en la región de Atacama. Se estima que globalmente 6 a 7 millones de personas están contagiadas con el mal de Chagas. La Organización Mundial de Salud estima 12.000 muertos anuales por causa de Chagas a nivel mundial. Como ya indicado, en la primera fase la enfermedad es curable. Lo primero es realizar un examen de sangre y después, si es necesario, el tratamiento. No hay vacuna contra la enfermedad de Chagas. Claro, se puede prevenir el contacto directo con la vinchuca. Ya, no cabe duda, hay que protegerse en una forma de las vinchucas. Aquí no siempre están presentes, es lo primero que ya veamos, ¿no? Entonces sí, depende un poquito de mi objetivo. ¿Por qué estoy en el desierto? Claro, el grupo más afectado aquí, por lo menos en Atacama, son los pirquineros, la pequeña minería, donde la gente duerme en este
casas de adobe, el peligro es enorme, ¿no? ¿Cuáles serían las protecciones más importantes? Lo primero es observación. Siempre observando si algo está moviéndose en el suelo. Las vinchucas tienen un cierto tamaño grande, ¿no? Entonces se nota eso. Entonces la conciencia es, creo, la primera protección importante. Después, muy simple, si realmente hay vinchucas en gran parte presentes, abandonar el lugar. Apretar cachete. Pues obviamente nunca jamás aquí, nunca jamás voy a acostarme haciendo la siesta, nunca, ni voy a sentarme acá, ¿no? Si desconozco el sector. Lo otro es, ¿no? La vinchuca, hay que decir, es un animal bastante particular, ¿no? Olfatea un ser humano más o menos 1 kilómetro contra el viento. Por eso, si uno necesita asentarse, siempre que el viento sopla de la espalda, como en mi caso ahora, ¿no? Porque la vinchuca está olfateándome por la dirección del viento. Entonces, la vinchuca probablemente viene contra mi cara, digamos. Yo podría verlo al tiro si está acercándose. Entonces, siempre con la espalda al viento. Y además, uno lo hace normalmente así, ¿no? Y ahí uno tiene un poco más posibilidad de ver las vinchucas si llegan. Pero mejor en realidad no sentarse. Lo otro es, si uno se sienta, pongan un nylon, una bolsa plástica abajo, tampoco podría subir. También lo mismo con las carpas. Si uno está acampando en un sector con vinchucas, o en general aquí en el desierto, siempre hay que revisar bien la carpa adentro y afuera, que no hay vinchuca pegada ahí. Hay que sacudar bien la carpa y todo y capaz hasta dejándolo un tiempo en un lugar aislado para que no una vinchuca llegue a la casa, ¿no? Eso igual es un peligro. Pero en realidad sí me tomo asiento, me descanso en el auto o en un lugar donde la vinchuca no tiene acceso. Pero nunca jamás acostarse en el desierto, nunca jamás dormir así en el desierto sin protección. Podría ser una carpa muy hermética, pero muy hermética con un nylon abajo, ¿no? Como antes lo hice, eso mi doctorado, eso sí, ¿no? También hay que indicar el vestimiento, ¿no? Por ejemplo, la vinchuca podría subir de los pies, digamos, ¿no? Por eso es importante moverse en sectores donde hay vinchucas, ¿no? No quedarse parado, moverse. También otra recomendación de la vinchuca es nunca andan en el desierto con zapatillas o zapatos abiertos. Siempre con zapatos cerrados, siempre mejor con zapatos de terreno, ¿no? Como acá yo tengo, ¿no? Algo así, ¿no? Otra cosa interesante es poner sus pantalones debajo de los calcetines. No se ve muy de moda, pero es muy eficiente, como se ve acá, ¿no? Como se ve, eso sí es eficiente. No, la idea es protegerse, que la vinchuca no tiene contacto al piel. Entonces, bien cubierto todo, ¿no? Lo otro es nunca en shorts, nunca en pantalones cortos, así en el desierto. Siempre todo cubierto. Los brazos, existen cremas contra insectos, igual ayudan seguramente, ¿no? De una cierta forma, ¿no? Después, siempre como nunca vi vinchucas en oasis, en sectores de agua, nunca vi. Entonces esos son sectores más o menos seguros, pero siempre ojo a la tierra para ver si una vinchuca está acercándose. Tampoco en la playa, en la zona litoral. Nunca vi ahí, ¿no? Entonces ahí no hay peligro. Nunca vi una vinchuca sobre 3.200 metros de altitud. Siempre más abajo.
Las vinchucas en mi video eran, por si acaso, Mepraya spinolae, la típica vinchuca aquí en el desierto de Atacama. Bueno, un poco maldito este animal, o mejor dicho, su parásito. Generalmente en Atacama no hay muchos animales complicados. La vinchuca, la araña de rincón y capaz el alacrán o escorpión. Bien, también hay que indicar, la vinchuca es un fenómeno. La vinchuca es realmente un animal excepcional. Podría olfatear un ser humano, dicen, a 1 kilómetro. Y como se ve en mi video, siempre saben la forma para ubicar su víctima, su alimentación, como en mi caso, ¿no? También hay que indicar, la vinchuca podría sobrevivir algunos 7 años o más sin alimentación y agua aquí en el desierto y espera hasta encuentra una víctima. Sería un mamífero, un pájaro o para alimentarse de sangre. Igual la vinchuca es parte del sistema ecológico del desierto, hay que decirlo, pero lamentablemente la vinchuca produce mucho más daño y es en realidad un peligro para nosotros. Hasta el reporte del científico alemán Rudolfo Armando Filippi y Wilhelm Döll en 1856 indica claramente la presencia de vinchucas y el absoluto desconocimiento de mal de Chagas en el año 1856. Extraño es que aquí en Atacama, hoy San Pedro de Atacama, no hay zancudos, pulgas ni cucarachas, pero por eso las vinchucas aparecen con frecuencias y molestan en la noche los que duermen. En una mañana matamos en mi cama 42 animales, incluyendo los pequeños. Nunca sentí las picazones, pero mi compañero, señor Döll, tenía altas molestias y sufrió mucho. Las hinchadas se quedaron por varios días. Bueno, tampoco hay que entrar en pánico. En realidad es un malestar aquí, es un problema, pero no es para pánico mayor. Hay protección, la protección, como ya indicado, principal es conciencia, prevención y protección, y no son tan frecuentes como ya indicado. 72 salidas al terreno en los últimos 3 años con mi Watts y nunca jamás vi una vinchuca. Nunca jamás. Voy a sectores realmente aptos para vinchucas y nunca más. Tengo que indicar, sí, antes en mi doctorado lo vi vinchucas, por ejemplo, en el sector Quebrada Chañaral Alto. Chinche se llama el sector. Obviamente hay vinchucas acá, cerca de Inca de Oro, y de 3 Puntas lo vi 2004, 2005. Y después, en realidad, nunca me tocó tan así, ¿no? La semana pasada sí. Entonces, tranquilo, tampoco es algo que persigue uno día y noche un animal. Como no son tan chiquititos, son grandes, ¿no? Se ve este movimiento. Entonces, importante es la conciencia. Con eso y las otras medidas de protección simples, no debería fallar, no debería formarse un problema grave acá para andar como yo ahora en el mismo desierto, ¿no? Porque eso sí es bastante, primero, no tan probable para que uno lo ve, y si uno ve, hay formas para actuar. Y la forma más simple, si uno está turisteando, no es, digamos, amarrado a su sector, abandonado más el sector y ir al otro sector. Entonces también hay que mantener la tranquilidad. Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, ojalá nos vemos en la próxima semana con un tema más entretenido. Chao, amigos de GeoVirtual 2.cl.